Cuando tenía 20 años, perdí mi virginidad con un hombre 30 años mayor que yo. Pense que era amor, que él sentía lo mismo que yo, pero para él solo fui una diversión más. Lo que ocurrió después transformó por completo quién soy hoy. Antes de seguir, permíteme pedirte algo. Si te está gustando esta historia, déjame un like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Me llamo Elena y hoy, a mis 58 años, miro hacia atrás y veo a aquella chica de 20 años como si fuera otra persona. Pero en aquel entonces era solo una joven ingenua, llena de sueños y completamente inexperta en asuntos del corazón. Crecí en una familia humilde en Sevilla, en una casa pequeña en el barrio de Triana, donde el aroma del café recién hecho por la mañana se mezclaba con el sonido de los tranvías pasando por la calle. Mi madre, doña Concepción, era costurera y pasaba los días inclinada sobre una vieja máquina de coser que teníamos en el salón, confeccionando vestidos para las vecinas. Mi padre, don Antonio, era carpintero y llegaba a casa cada día con las manos cubiertas de serrín y el olor a madera impregnado en la ropa. Era hija única, y mis padres me criaron con la estricta disciplina de la época, a nada de salir sola, nada de hablar con chicos en la calle, nada de usar ropa corta o maquillaje llamativo. Mi madre siempre decía que una chica decente debía hacerse respetar, que los hombres no se casan con mujeres fáciles, que la virginidad era el mayor tesoro de una mujer. Yo escuchaba todo aquello y lo creía fervientemente. Crecí convencida de que el amor verdadero llegaría con el matrimonio, que esperaría al hombre ideal, que todo sería perfecto cuando llegara el momento. A los 20 años, trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Era mi primer empleo de verdad, y me sentía tan adulta, tan importante, saliendo de casa cada mañana con mi bolso de cuero sintético y mis zapatos de tacón bajo que resonaban en el suelo de madera de la oficina. El lugar era modesto, apenas 3 salas pequeñas en el segundo piso de un edificio antiguo, con ventanas altas que dejaban entrar una luz ambarina por la tarde. Había un olor característico a papel viejo, café recalentado y tabaco, porque en esa época todos fumaban dentro de la oficina. Mi jefe era don Miguel, un hombre bajo, de gafas gruesas y bigote canoso, siempre de mal humor y quejándose de los clientes que pagaban tarde. Pero había otro socio en la oficina, alguien que aparecía solo 2 o 3 veces por semana para revisar expedientes y firmar documentos. Ese hombre se llamaba Fernando. Fernando tenía 50 años cuando lo conocí. Era alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás, siempre oliendo a una colonia cara cuyo nombre desconocí, pero que impregnaba el aire incluso después de que él salía de la sala. Vestía trajes bien cortados, corbatas de seda, zapatos siempre lustrados. Tenía ese aire de hombre que ha vivido, que ha recorrido el mundo, que sabe de la vida. Cuando hablaba, su voz era grave y pausada, y te miraba a los ojos de una manera que hacía sentir que no había nadie más en la habitación. Al principio, apenas me atrevía a mirarlo. Mantenía la cabeza baja, tecleando en la máquina de escribir los documentos que él dejaba en mi escritorio, sintiendo que mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo. Siempre me trataba con cortesía, me llamaba señorita Elena, preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Era amable, pero distante, como correspondía a un hombre de su posición con una secretaria joven como. Recuerdo la primera vez que nuestras miradas realmente se cruzaron. Fue una tarde de jueves. La oficina estaba vacía, porque don Miguel había ido al banco y la otra secretaria, doña Rosa, se había marchado temprano. Yo estaba luchando con la máquina de escribir, que se había atascado, intentando liberar las teclas sin romper nada, cuando sentí una presencia detrás de mí y me giré, y allí estaba él, Fernando, con una sonrisa tranquila en el rostro. ¿Problemas?, preguntó, y yo asentí, sintiendo que mis mejillas se Déjame ver, y se inclinó a mi lado. Pude oler su colonia, mezclada con un leve aroma a tabaco. Sus manos eran grandes, con dedos largos y bien cuidados, las uñas limpias y... Manipuló las teclas con cuidado, desatascó el mecanismo y probó algunas letras. «Listo, solucionado»,
levantándose. Pero no se apartó de inmediato. Se quedó allí, a mi lado, mirándome con esos ojos castaños que parecían leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Gracias, señor Fernando, logré decir, con la voz más baja de lo que quería. Él sonrió de nuevo, con ese gesto que formaba pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. Llámame solo Fernando, señorita Elena, y no tienes que agradecerme. Estamos aquí para ayudarnos, ¿no es así? Asentí, incapaz de decir nada más, y él finalmente se alejó, dirigiéndose a su despacho al fondo del pasillo. Esa noche, acostada en mi cama, estrecha, en mi pequeño cuarto, no podía dejar de pensar en Ellen, en cómo se había inclinado a mi lado, en su olor, en su voz grave diciendo mi nombre. Intenté recordarme las palabras de mi madre sobre ser una chica decente y el respeto, pero no servía de nada. Había algo en el que me removía de una manera que nunca había sentido antes. Las semanas siguientes fueron una dulce tortura. Empecé a esperar con ansia los días en que Fernando venía a la oficina. Comencé a arreglarme el cabello con más cuidado, a elegir mi ropa pensando en lo que él podría encontrar bonito, siempre dentro de los límites que mi madre aprobaría, claro. Noté pequeños detalles en él, en la forma en que sostenía la pluma al firmar documentos, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, el sonido de su risa cuando don Miguel contaba algún chiste malo, y él también empezó a fijarse más en mí. Tal vez era yo quien prestaba más atención, no lo sé, pero me parecía que comenzaba a aparecer más en la oficina, a encontrar más excusas para pasar por mi escritorio, a hacer más preguntas sobre mi trabajo. Un día me trajo un chocolate que había comprado en una tienda elegante del centro. Para endulzar tu tarde de trabajo, dijo, dejando la cajita envuelta en papel dorado sobre mi mesa. Me quedé mirando esa caja durante 5 minutos antes de atreverme a abrirla. Mi amiga Rosaura, que trabajaba en una tienda de telas cerca de la oficina y con quien siempre almorzaba, notó que algo había cambiado. Nos sentábamos en un banquito de madera en una pequeña cafetería en la esquina, comiendo pan con mantequilla y tomando zumo de naranja. Y ella me miraba fijamente. «Estás diferente, Elena», dijo un día, removiendo su zumo con la pajita. «Estás más distraída, más sonriente. ¿Ha pasado algo?» Negué rápidamente, pero sentí que mi rostro ardía. Ella era demasiado astuta para creerme. «Es algún hombre, ¿verdad? ¿Alguien de la oficina? Tienes que tener cuidado, pequeña. Los hombres son todos iguales, solo quieren una cosa». Sabía que estaba siendo protectora, pero sus palabras me irritaron. No era nada de eso, pensé. Fernando no era como los demás hombres, era diferente. Educado, respetuoso. Nunca había hecho nada inapropiado. Nunca me había tocado de forma indebida. Nunca había dicho nada que pudiera ofenderme. Era un caballero, y yo estaba empezando a enamorarme de él. A la palabra enamorarme parece tan sencilla ahora, tan pequeña para describir lo que sea. Era como si todo mi mundo hubiera ganado colores más vivos. Me despertaba por la mañana pensando en él. Pasaba el día entero esperando verlo. Me iba a dormir recordando cada palabra que había dicho, cada mirada que me había dado. Escribí su nombre en mi diario decenas de veces, siempre con cuidado, para que nadie pudiera leerlo. Soñaba despierta con un futuro imposible, donde él declaraba su amor por mí, donde la diferencia de edad no importaba, donde mis padres lo entendían y aceptaban, donde seríamos felices. Pero guardaba todo eso para mí. No decía nada a nadie, ni a Rosaura, mucho menos a mi madre. Seguía siendo la Elena obediente, la hija ejemplar, la secretaria eficiente. Por fuera, nada había cambiado. Estaba completamente transformada, consumida por un sentimiento que apenas entendía y que no sabía cómo manejar. Fue una tarde de viernes cuando todo empezó a cambiar de verdad. La oficina cerraba temprano, porque era víspera de festivo, y yo estaba ordenando mi escritorio, guardando papeles en los cajones, cubriendo la máquina de escribir con su funda de tela. Doña Rosa ya se había ido, y don Miguel estaba saliendo cuando Fernando apareció en la puerta de mi pequeña sala. «Elena de Joe». Y mi corazón dio un salto. «¿Ya tienes planes para esta noche?» Me quedé paralizada por un segundo, sin saber qué responder. «No, no tengo», logré decir, a pesar de mi voz temblorosa. Él sonrió, con esa sonrisa que me hacía perder el equilibrio por completo. «Entonces, ¿aceptarías cenar conmigo? Conozco un restaurante discreto cerca de aquí. Sería un honor contar con tu compañía». Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa.
haber recordado las palabras de mi madre, haber pensado en lo que dirían las personas si nos vieran juntos. Pero no dije nada de eso. Solo asentí, sintiendo una mezcla de emoción y miedo, apoderándose de mí a maravilloso. Dijo el ante. Encontraré en la esquina en media hora. Prefiero que no salgamos juntos de aquí, ¿entiendes? Lo entendí perfectamente. Estaba protegiendo mi reputación, siendo cuidadoso. Eso me hizo quererlo aún más cuando me quedé sola en la sala. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Mis ojos brillaban. Mis mejillas estaban sonrojadas. Me arreglé el cabello, me puse un poco del pintalabios que guardaba en el bolso, respiré hondo. Estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho antes, al salir sola con un hombre, sin avisar a mis padres, mentir sobre dónde estaba. Pero no podía sentir culpa. Solo sentía esa emoción palpitando en cada parte de mi cuerpo. Cuando salí del edificio y doblé la esquina, él ya estaba allí, apoyado en un coche negro y brillante que debía ser yo. Abrió la puerta del copiloto para mí, y entré sintiendo el olor a cuero nuevo de los asientos. Dentro del coche, puso la radio bajita, una música suave sonó, y comenzó a conducir por las calles de Sevilla, mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Estás preciosa hoy, Elena, dijo, sin apartar los ojos de la carretera, aunque siempre estás preciosa. Pero hoy hay algo diferente en ti. Estás radiante. No pude responder nada, solo sonreí, sintiendo que mi corazón iba a estallar de tanta felicidad. Esto era, pensé, esto era de lo que hablaban las historias de amor. Esto era lo que había esperado toda mi vida. Y finalmente me estaba pasando. El restaurante estaba en un barrio al que nunca había ido, lejos del centro, en una calle tranquila y arbolada donde las casas antiguas tenían jardines bien cuidados. Era un lugar pequeño, íntimo, con apenas unas 10 mesas cubiertas con manteles de lino blanco y velas encendidas en el centro. La luz era suave, dorada, y había un delicioso aroma a comida italiana en el aire. Fernando me llevó hasta una mesa en una esquina, apartada de las demás, y apartó la silla para que me sentara. Nadie había hecho eso por mí antes. Un camarero de chaleco negro apareció con la carta, pero Fernando ni la miró. Traiga una botella de vino tinto de la casa, y de comer, un risotto de setas para la dama, y un filete con salsa madira para mí. ¿Te parece bien, Elena? Asentí rápidamente, sin saber muy bien qué era. Un risotto o una cita. En mi casa comíamos arroz, judías, carne y ensalada. Todo aquello era un mundo completamente nuevo para mí. Mientras esperábamos la comida, Fernando empezó a hablar. Me hacía preguntas sobre mi vida, mi familia, mis sueños. Escuchaba cada palabra que decía con una atención genuina, como si lo que contaba fuera lo más interesante del mundo. También me habló de su vida, de cómo había empezado de la nada, trabajando como recadero a los 15 años, estudiando por las noches, ahorrando para montar su propio negocio. Hoy tengo 3 oficinas de contabilidad, dijo, pero nunca olvido de dónde vengo. Por eso te admiro, Elena, veo en ti esa misma determinación que yo tenía a tu edad. Él hablaba, y yo me quedaba hipnotizada, no solo por su historia, sino por la forma en que me miraba mientras hablaba, como si me incluyera en sus sueños, como si yo fuera especial. Llegó el vino, y él sirvió mi copa con cuidado. Nunca había bebido vino antes, solo cerveza. En las barbacoas familiares, el sabor era diferente, un poco amargo pero agradable. Sentí el calor bajar por mi garganta y extenderse por mi cuerpo, haciéndolo todo más ligero, más relajado. La comida era deliciosa, aunque apenas podía comer de los nervios. Fernando lo notó y sonrió. Relájate, Elena, solo estamos cenando, charlando. 2 amigos compartiendo una comida. No hay nada de malo en eso. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero al mismo tiempo me decepcionaron ligeramente. Amigos, ¿eso era todo lo que éramos? Durante la cena, tocó mi mano unas cuantas veces, toques pequeños como si nada, pero que hacían que mi piel se estremeciera por completo. Una vez, mientras me contaba sobre un viaje que había hecho a Madrid, puso su mano sobre la mía y la dejó allí unos segundos. Tienes manos tan delicadas, Elena, manos de una chica criada con cariño. Retiré la mano lentamente, sintiendo que mi rostro ardía, pero deseando que volviera a tocarme. Después de la cena sugirió que fuéramos a tomar un helado a una heladería famosa que estaba cerca. Caminamos juntos por la acera,
y en un momento puso su mano en mi espalda, guiándome. El toque era ligero, protector, pero enviaba oleadas de calor por todo mi cuerpo. En la heladería, insistió en que probara el helado de nata con salsa de frutos rojos. Abrió la boca cuando llevé la cuchara a la mía, y yo reí, sintiéndome más cómoda de lo que había estado toda la noche. Eran casi las 10, cuando me llevó de vuelta cerca de casa. Paró el coche a 2 calles de mi calle, como si supiera instintivamente que no podía llegar a casa en un coche con un hombre. Antes de que bajara, tomó mi mano de nuevo. Gracias por la compañía esta noche, Elena. Nací a tiempo que no pasaba una velada tan agradable. ¿Eres una chica especial? ¿Lo sabes? No pude decir nada, solo lo miré, deseando que ese momento durara para siempre. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó, con la voz más baja. Fuera del trabajo. Quiero decir, Anne, gustaría mucho pasar más tiempo contigo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sí, logré susurrar. A mí también me gusta. Él sonrió, apretó mi mano suavemente y esperó hasta que bajé del coche y comencé a caminar hacia casa antes de irse. Entré en casa flotando. Mi madre estaba en el salón, viendo la telenovela de las 8, y apenas me miró cuando pasé. ¿Has tardado hoy en la oficina?, fue todo lo que dijo. Murmuré algo sobre haber estado organizando unos archivos y corrí a mi cuarto. Me acosté y me quedé mirando el techo, repasando cada momento de esa noche, cada palabra, cada mirada, cada toque. Estaba completamente enamorada y sabía que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y euforia. Fernando apareció en la oficina el lunes y me dedicó una sonrisa discreta al pasar por mi escritorio, pero no dijo nada más allá del saludo formal de siempre. El martes dejó una nota doblada. Pao mi agenda. Cuando la abrí, con las manos temblando, leí en sábado, a las 3, en la Plaza de España. Quiero mostrarte algo especial. Guardé la nota dentro del sujetador, pegada a mi pecho, como si fuera un tesoro. El sábado pareció tardar una eternidad en llegar. Le dije a mi madre que iba a encontrarme con Rosaura en el centro para ver unas tiendas, y ella ni siquiera lo cuestionó. Pasé toda la mañana eligiendo qué ponerme, probándome todos los vestidos que tenía, arreglando deshaciendo el peinado. Finalmente elegí un vestido azul claro con lunares blancos que se ceñía a la cintura y tenía una falda amplia. Me ponía pintalabios y lo quitaba. Lo volví a poner. Cuando salí de casa, tenía el estómago revuelto de los nervios. Él ya estaba en la plaza cuando llegué, sentado en un banco bajo un árbol grande, leyendo un periódico. Cuando me vio, dobló el periódico y se levantó, viniendo a mi encuentro. Hoy sí que estás absolutamente deslumbrante. Sentí que mis piernas flaqueaban. Tomó mi mano y la colocó en su brazo, como hacían las parejas en las películas antiguas que veía en la televisión. Vamos. Caminamos por la plaza, hablando de cosas triviales, riendo con bromas que ni siquiera eran tan graciosas. Me llevó hasta un rincón más apartado, donde había una fuente antigua, medio escondida entre los árboles. El sonido del agua corriendo era relajante, y había muy poca gente por allí. Nos sentamos en un banco de piedra, y por primera vez nos quedamos en silencio, simplemente mirándonos el uno al otro. Elena, dijo finalmente, con la voz seria, necesito decirte algo. Mi corazón se disparó. Sé que hay una gran diferencia de edad entre nosotros. Sé que la gente no lo entendería, pero no puedo dejar de pensar en ti. Desde aquel día que arreglé tu máquina de escribir, no sales de mi cabeza. Eres joven, estás llena de vida, tienes todo por delante. Y yo soy solo un hombre de 50 años que debería saber controlarse, pero no puedo. Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. Perdóname si estoy siendo inapropiado. No lo estás, dije rápidamente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Desde que te conocí, es como si todo hubiera cambiado. Nunca había sentido esto antes. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. Eres tan inocente, Elena, tan pura. Tengo miedo de hacerte daño, de estropear toda esa pureza. No me harás daño, dije, sin siquiera pensar si eso era verdad o no. Solo quiero estar cerca de ti. Levantó la mano y tocó mi rostro,
pasando el pulgar suavemente por mi mejilla. Era la primera vez que me tocaba así, con ternura, con deseo. Sentí que todo mi cuerpo respondía a ese simple toque, una sensación extraña y maravillosa a la vez. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se inclinó y me besó. Fue un beso suave, cuidadoso, sus labios cálidos y suaves contra los míos en mí. Primer beso de verdad. Cerré los ojos y me dejé llevar, sintiendo que el mundo desaparecía a mi alrededor. Cuando nos separamos, él me miraba con una expresión que no podía descifrar del todo, pero que parecía una mezcla de deseo y algo más, algo parecido a la culpa. Ven, dijo, tomando mi mano. Quiero llevarte a un lugar. Salimos de la plaza y volvimos a su coche. Esta vez, mientras conducía, mantenía una mano en el volante y la otra sosteniéndola. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, pero no estaba realmente prestando atención. Estaba completamente concentrada en la sensación de su mano envolviendo la mía, en el calor de su palma, en el pulgar haciendo pequeños círculos en mi piel. Me llevó a un apartamento en una zona más alejada del centro. Un edificio sencillo de 3 pisos, con una fachada algo descolorida. Es mi oficina privada, explicó mientras hablaba. La uso para trabajar los fines de semana, cuando necesito tranquilidad. El apartamento era pequeño pero bien arreglado, con una salita con un escritorio, una cocina americana y podía ver una puerta cerrada que probablemente llevaba a un dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Sabía lo que aquello significaba. Sabía a dónde podía llevar a Anne, pero no sentí decir. Preparó café y nos quedamos charlando en la salita, sentados en un sofá de cuero viejo, pero la conversación fue perdiendo sentido. Las frases se volvían más cortas, los silencios más largos, la tensión en el aire era palpable, como si ambos supiéramos lo que iba a pasar, pero ninguno tuviera el valor de dar el siguiente paso. Fue él quien tomó la iniciativa. Se levantó, me tendió la mano y cuando la tomé, me atrajo hacia él, me abrazó y me quedé allí, apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su... Elena, murmuró en mi... Si quieres irte, nos vamos ahora. No te obligaré a nada. ¿Lo entiendes? Asentí, pero no me moví. No quería quería quedarme allí para siempre. Me besó de nuevo, esta vez con más urgencia. Sus manos comenzaron a explorar mi espalda, mi cintura, mientras las mías se aferraban a sus hombros. Sentía como si mi cuerpo estuviera en llamas. Cada toque suyo encendiendo una chispa más en me tomó en brazos, sin esfuerzo, como si no pesara nada, y me llevó al dormitorio. La habitación era sencilla, con una cama de matrimonio, un armario y una ventana con cortinas cerradas que dejaban entrar rayos dorados de la luz del atardecer. Me acostó en la cama con cuidado, como si fuera algo frágil, precioso. Me miró por un momento y entonces dijo algo que nunca olvidaré. ¿Estás segura, Elena? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. No serás la misma. Estoy segura, dije, y en ese momento lo creía completamente. Comenzó a besarme de nuevo, lentamente, mientras sus manos desabrochaban mi vestido. Yo temblaba, en parte por los nervios, en parte por la emoción, en parte por el miedo. Cuando me quedé solo en ropa interior, intenté cubrirme, avergonzada. No, dijo él suavemente, apartando mis manos. Eres hermosa, no tienes nada que esconder. Se quitó su propia ropa, y por primera vez en mi vida, vi a un hombre desnudo. Mi corazón estaba en la garganta, mi cuerpo tenso. Él lo notó y fue despacio, muy despacio, tocándome, besándome, susurrando palabras suaves en mi oído. Relájate, mi amor. Cuidaré de ti, seré gentil. Y lo fue gentil, paciente, guiándome por esa experiencia completamente nueva. No voy a mentir diciendo que fue perfecto o mágico como en las películas. Andolió mucho al principio, y mordí mi labio para no gritar. Él paraba cada vez que hacía una mueca, preguntaba si estaba bien, si quería parar, pero yo no quería parar. Quería aquello, quería estar conectada con él de esa forma, quería demostrarme a mí misma que era adulta, que era deseada, que era amada. Cuando terminó, se quedó acostado a mi lado, abrazándome, acariciando. Mi cabello, ¿estás bien?, preguntó. Y asentí, aunque sentía un dolor pulsante. Fuiste increíble, Elena, tan valiente, tan hermosa. Mi cuidali, acurrucada en sus brazos, sintiendo su pecho subir y bajar con la respiración, el olor de su piel mezclado con su perfume. Así debía ser.
Así es como sucede el amor verdadero. Nos quedamos allí más de una hora solos hablando, riendo, él haciéndome preguntas sobre mi infancia, y yo contando historias tontas de cuando era niña en todo. Parecía tan natural, tan correcto, como si siempre hubiéramos estado destinados a estar juntos de esa manera. En un momento miró el reloj, suspiró. Se está haciendo tarde. No quiero que tus padres se preocupen. Tomamos una ducha, por separado, porque aún estaba demasiado tímida para eso. Cuando salí del baño ya vestida, él me esperaba en la sala, impecable como en el coche, de vuelta cerca de mi casa, tomó mi mano y dijo en Elena, lo que pasó hoy queda entre nosotros de acuerdo, no por vergüenza, sino para protegerte. La gente no lo entendería. Prometí que no se lo contaría a nadie, que sería nuestro secreto. Cuando llegué a casa esa noche, mi madre ya estaba dormida, y mi padre veía un partido de fútbol en la tele. Pasé directo a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me acosté, aún sintiendo el cuerpo dolorido, pero extrañamente como. Había dejado de ser una niña, y me había convertido en mujer en cuestión de horas, y estaba absolutamente segura de que estaba enamorada, perdida, completamente entregada a Fernando. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Fernando y yo comenzamos a encontrarnos regularmente, siempre en su apartamento, siempre los fines de semana o en las tardes de los jueves, cuando la oficina cerraba temprano. Mentí a mi madre diciendo que tenía un curso de mecanografía, que iba a encontrarme con Rosaura, que tenía una reunión en el trabajo. Las mentiras salían de mi boca con una facilidad que me asustaba, pero me justificaba diciendo que era necesario. Q. E. Ray Pormore, que cuando llegara el momento adecuado lo contaría todo. En el trabajo manteníamos una apariencia de profesionalismo absoluto. Él me saludaba formalmente, yo respondía de la misma manera, y nadie sospechaba nada. Pero había pequeños momentos robados en una mirada más prolongada cuando nadie miraba. Una nota dejada discretamente en mi escritorio, el roce accidental de los dedos cuando entregaba algún documento. Esos pequeños gestos me mantenían flotando el resto del día. En el apartamento era diferente. Allí éramos solo nosotros dos, sin máscaras, sin necesidad de fingir. Él me enseñaba cosas sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre la intimidad. Yo era una alumna dedicada, queriendo aprender todo, queriendo complacerlo. Después, nos quedábamos en la cama hablando por horas. Me contaba sobre sus negocios, sobre los clientes difíciles, sobre sus planes de expandirse a otras ciudades. Yo escuchaba todo con fascinación, sintiéndome importante porque compartía eso conmigo, porque me trataba como una igual a pesar de toda la diferencia de edad y experiencia. Pero había algo que empezó a incomodarme, aunque al principio intenté ignorarlo. Fernando nunca hablaba del futuro. Quiero decir, hablaba de sus planes, de sus negocios, de los viajes que quería hacer, pero cuando intentaba incluirme en esas conversaciones, cuando decía algo como cuando vayamos juntos a Madrid o cuando conozca a tus amigos, él cambiaba de tema. Lo hacía tan sutilmente que apenas lo notaba, o me besaba, para hacerme olvidar lo que estaba diciendo. Una vez, acostada a su lado después de hacer el amor, reuní el valor para preguntar: Fernando, ¿qué somos? Se quedó en silencio por un momento, pasando los dedos por mi cabello. Somos dos personas que se quieren mucho, dijo finalmente. Dos personas que están disfrutando de este momento especial. No es suficiente. ¿Pero qué pasa después? ¿Cuál es el plan? Suspiró, casi imperceptible. Elena, mi amor, vamos a vivir un día a la vez. Lo importante es que estamos felices ahora. Eso debería haber sido una señal de alarma, pero estaba tan enamorada que lo interpreté como quería. Está siendo cauteloso, pensé. Está esperando el momento adecuado. Después de todo, la diferencia de edad era grande. La gente hablaría. Él necesitaba preparar el terreno. Excusas que creaba en mi cabeza para no enfrentar lo que empezaba a volverse evidente. Rosaura también empezó a sospechar. Estás muy rara, Elena, dijo un día durante nuestro almuerzo en la cafetería. Siempre estás distraída, con prisas por irte. Y tienes esa sonrisa tonta en la cara. ¿Estás saliendo con alguien? Lo negué, pero ella me conocía demasiado bien. Es alguien del trabajo, ¿verdad? Ese hombre Mayo R., el socio de don Miguel. Elena, por Dios, dime que no es eso. El pánico debió reflejarse en mi rostro porque ella suspiró profundamente y tomó mi mano. Chica, estás jugando con un hombre de esa edad que se involucra con una joven nunca tiene buenas intenciones. ¿Está casado?
No, dije rápidamente, es viudo, vive solo. Ella negó con la cabeza, incrédula. ¿Y tú le crees? ¿Lo investigaste? ¿Le preguntaste a alguien? ¿O solo confiaste en lo que te dijo? Sus palabras me dolieron porque tocaron una herida que ni siquiera sabía que existía. Era cierto que no sabía casi nada sobre la vida personal de Fernando. Nunca había ido a su casa, nunca había conocido a nadie cercano a él. Nunca había visto fotos de su familia. Siempre decía que su vida era discreta, que le gustaba mantener las cosas privadas. Y yo lo aceptaba porque quería creerle. Pero después de esa conversación con Rosaura, comencé a prestar más atención. Pequeñas cosas que antes ignoraba empezaron a molestarme, como el hecho de que nunca contestaba el teléfono cuando estaba conmigo. Siempre dejaba que sonara hasta parar. O como siempre miraba el reloj, nunca relajándose del todo, siempre pendiente del tiempo, o la forma en que evitaba lugares muy concurridos cuando salíamos, prefiriendo el apartamento, ese restaurante escondido, sitios donde era improbable encontrar con. Un sábado, después de pasar la tarde juntos, sugerí que fuéramos al cine. Había una película que quería ver, una comedia romántica de la que todas mis amigas hablaban. Fernando se tensó de inmediato. Ni hoy, no puedo. Mi amor, me duele la cabeza. ¿Qué tal si nos quedamos aquí tranquilos? Pero nunca salimos a ningún lado, dije. Y por primera vez había un dejo de irritación. Siempre estamos encerrados en este apartamento. Él me miró con una expresión que no pude descifrar. Elena, pensé que te gustaba estar aquí conmigo. ¿No es suficiente estar juntos? ¿Necesitas más que eso? Sentí una culpa inmediata. No necesito. Lo siento. Es solo que a veces me gustaría hacer cosas normales contigo, ¿sabes? Como cualquier pareja. Se levantó, comenzó a vestirse. ¿Cualquier pareja? Repitió. Y había algo amargo en su voz. Elena, tú tienes 20 años. Yo tengo 50, no. Somos cualquier pareja. La gente mirará, juzgará. Estoy intentando protegerte de eso. Pero parece que tienes vergüenza de mí. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas. Él se detuvo. Se giró hacia mí. No es vergüenza. Es protección, es cuidado. Pero eres demasiado joven para entender la diferencia. Eso dolió más que nada. Demasiado joven naciera como me veía. No como una mujer, una igual, sino como una niña que necesitaba ser protegida, manejada. Él notó que me había herido y se acercó, me abrazó. Lo siento. Elena, no quise decirlo así. Es que a veces olvido lo inexperta que eres con. Mira, la próxima semana tengo un viaje de negocios a Barcelona. ¿Qué tal si pides unos días libres y vienes conmigo? Podemos quedarnos en un hotel bonito, conocer la ciudad, hacer todo lo que quieras. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? ¿Quieres que vaya contigo? Claro que quiero, hace tiempo que lo estoy pensando. Será solo nuestro, sin preocuparnos por nada ni nadie. Toda la herida se desvaneció al instante. Él quería llevarme de viaje. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. Cuando llegué a casa esa noche, ya estaba planeando mentalmente qué excusa daría a mis padres, qué ropa llevaría, cómo sería estar con Fernando lejos de allí, pudiendo ser una pareja de verdad, aunque solo fuera por unos días. Pero el lunes, cuando llegué al trabajo emocionada por empezar a organizar el viaje, Fernando apenas me miró. Pasó por mi escritorio sin decir nada más que un seco buenos días. Me quedé confundida, pero pensé que estaría ocupado. A la hora del almuerzo, esperé a que saliera para intentar hablar con él en el pasillo, pero se fue con don Miguel sin siquiera mirarme. El martes, lo mismo. Frío, distante, demasiado profesional. Ni una nota, ni una mirada, nada. Empecé a desesperarme. ¿Qué había pasado? ¿Había hecho algo mal? ¿Se había arrepentido de invitarme al viaje? El miércoles no pude más cuando pasó por mi escritorio. Me levanté y lo seguí hasta su despacho. Toqué la puerta y entré antes de que pudiera responder. Fernando, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás ignorando? No levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. No te estoy ignorando, Elena. Estoy trabajando en esto, es un entorno profesional. Lo sabes, pero ni siquiera me miras, ni me saludas como antes. ¿Y el viaje? ¿Vamos a hablar de cuándo tomaré los días libres? Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban vacíos, sin el calor al que estaba acostumbrada. Sobre el viaje, creo que será mejor dejarlo para otra ocasión. Surgió un imprevisto y tengo que cancelarlo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cancelar? Pero
Tú dijiste, sé lo que dije, me interrumpió con la voz impaciente. Pero las cosas cambiaron. Es trabajo. Elena, todavía no puedes entender estas. Otra vez, eso no puedes entender. Eres demasiado joven. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Está bien, logré decir, con la voz temblorosa. Perdón por molestarte. Y salí de la sala antes de que pudiera ver que estaba llorando. Pasé el resto de la semana en agonía. Fernando apenas aparecía en la oficina, y cuando lo hacía, me trataba como si fuera invisible. No podía comer, no podía dormir, solo podía pensar en que había hecho mal, en cómo arreglarlo. Le envié una nota preguntando si podíamos hablar, pero no respondió. Era como si los últimos 2 meses no hubieran existido, como si no significaran nada para él en el sábado. No pude más, tomé la dirección de su apartamento de los archivos de la oficina, donde figuraba como su despacho privado, y fui hasta allí. No me importaba si estaba siendo impulsiva, si estaba siendo esa chica desesperada, que él siempre me acusaba de ser. Necesitaba respuesta. Cuando llegué al edificio, mi corazón latía tan fuerte que dolía. Subí las escaleras lentamente, cada escalón más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta del apartamento, me quedé parada 1 minuto entero reuniendo valor. Finalmente toqué a nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Escuché movimiento dentro, pasos acercándose a la puerta. Se abrió, pero no era Fernando quien estaba allí. Era una mujer. Tendría unos 40 y pocos años, atractiva, bien arreglada, con un albornoz de seda. Me miró de arriba abajo con una expresión de sorpresa y algo más, algo como reconocimiento. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz educada pero fría en yo. Busco a Fernando, logré decir con la voz extraña. ¿Está? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. Fernando, mi esposo, está en la ducha. ¿Quieres que lo llame? El mundo se detuvo. Esposo, esa palabra resonó en mi cabeza como un grito. No, logré decir, retrocediendo. Perdón, me equivoqué de dirección. Me giré y bajé las escaleras lo más rápido que pude sin correr, escuchando a la mujer llamarme, pero sin detenerme, sin mirar atrás. Llegué a la calle sin aliento, apoyándome en una pared, sintiendo que iba a vomitar. Esposo, estaba casado. Todo ese tiempo estaba casado. Las mentiras, el secreto, la negativa. A llevarme a lugares públicos. Todo tenía sentido ahora. Horrible, devastador. Caminé sin rumbo por la ciudad durante horas. El sol fue bajando, llegó la noche y seguí andando, incapaz de procesar lo que acababa de describir. Todas sus palabras, todas las promesas implícitas, todos los me importas, y eres special, todo era mentira. No era especial, era solo una más, otra chica tonta que él había engañado. Cuando finalmente volví a casa, ya pasaba de la medianoche. Mi madre estaba despierta, esperando, y por primera vez en la vida vi miedo real en su rostro. ¿Dónde estabas? Estuve llamando a la oficina ao casal de Rosaura. Nadie sabía dónde estabas. Mentí diciendo que había perdido la noción del tiempo hablando con unas amigas, que no me di cuenta de cuánto había pasado. Ella me miró desconfiada pero no insistió, demasiado cansada para discutir. Me acosté en mi cama y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré durante horas, ahogando los sollozos en la almohada para que mis padres no me oyeran. Lori, por la chica ingenua que había sido, por la ilusión de amor que había vivido, por la pureza que había entregado a alguien que no lo merecía, pero más que nada, lloré porque una parte de mí aún lo amaba, aún quería creer que había alguna explicación, aún quería que me abrazara y me dijera que todo era un malentendido. El lunes por la mañana no quise ir a trabajar. Le dije a mi madre que me sentía mal, con fiebre, y ella me dejó quedarme en casa. El martes, lo mismo. Pero el miércoles, no. Aceptó más excusas. Vas a trabajar, Elena, no sé qué te pasa, pero no puedes seguir faltando así. Tu padre y yo necesitamos tu sueldo. Pero cuando llegué a la oficina y vi su silla vacía, sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Durante toda la semana no apareció, y comencé a pensar que tal vez había tenido suerte, que quizás estaba evitando la oficina por mi culpa. Pero el lunes siguiente, allí estaba. Entró como si nada hubiera pasado. Saludó a todos, pasó por mi escritorio y dijo: buenos días, señorita Elena. Como si fuera solo una empleada más, como si no me hubiera tocado, besado, hecho creer en cosas que nunca existen. Lo miré, esperando alguna señal,
alguna grieta en esa fachada, nada en era el profesional perfecto, el socio educado, el caballero impecable. Y en ese momento me di cuenta de algo que me hizo sentir aún peor. No significaba nada para él, absolutamente nada. Para mí, esos 2 meses habían sido los más importantes de mi vida. Para él, solo habían sido una diversión pasajera, algo para romper la rutina, una aventura sin consecuencias. Le había entregado todo, y para él era desechable. Pasé los días siguientes funcionando en automático. Llegaba al trabajo, hacía mis tareas mecánicamente, almorzaba sin sentir el sabor de la comida, volvía a casa y fingía que todo estaba bien. Mi madre preguntaba por qué estaba tan callada, tan apagada, y yo decía que era solo cansancio. Mi padre ni lo notaba, demasiado ocupado con sus propios problemas. Rosaura intentaba hablar, pero yo desviaba el tema. No podía hablar de eso con nadie. La vergüenza era demasiado grande. Fernando seguía apareciendo en la oficina normalmente, y cada vez que lo veía, era como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho y lo retorciera. Lo veía reír con alguna broma de don Miguel, atender a clientes con ese encanto que conocía tan bien, tomar café como si fuera un día cualquiera, y tal vez para él lo era. Tal vez me había borrado por completo de su. Pero la Rabnecher iba creciendo dentro de mí en una rabia que comenzó pequeña, solo una chispa, pero que fue creciendo cada día. Cada vez que pasaba por mi lado sin mirarme de verdad, cada vez que recordaba las mentiras, el apartamento, a esa mujer en la puerta, esa rabia empezó a arder más fuerte que el dolor. Y supe que no podría seguir así. Necesitaba enfrentarlo. Necesitaba escuchar de su boca. Necesitaba que admitiera lo que había hecho. Tardé casi 2 semanas en reunir el valor. 2 semanas ensayando mentalmente qué diría, imaginando cómo sería la conversación, preparando mi corazón para escuchar verdades que no quería oír. Una tarde de jueves, cuando la oficina estaba vacía y Fernando estaba solo en su despacho, toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Él levantó la vista de los papeles, sorprendido. Señorita Elena, ¿necesitas algo? La formalidad de él, la forma en que me trataba como si fuéramos extraños, me dio la rabia que necesitaba para no derrumbarme allí mismo. Sí, necesito hablar contigo. Sobre nosotros. Suspiró, se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre la mesa. Elena, no hay un nosotros. Ya hablamos de esto. Su voz era cansada, casi aburrida, como si yo fuera una niña terca insistiendo en algo que ya le habían explicado. ¿Hablamos? Dije, casi escupiendo la palabra. Me ignoraste, desapareciste, y descubrí por qué. Descubrí que estás casado, Fernando. ¿Casado? ¿Cómo tuviste el valor de hacerme? Vi algo pasar por sus ojos. No era culpa, no era arrepentimiento, era irritación. Como si yo fuera un problema que no quería manejar. Siéntate, Elena, dijo, señalando la silla frente al escritorio. Hablemos como adultos. No quiero sentarme, dije, pero mi voz comenzó a temblar. Quiero respuestas, Anne, me usaste. Me hiciste creer que había algo especial entre nosotros. Me hiciste entregarte todo. Y todo el tiempo tenías una en casa. Todo el tiempo fui solo. ¿Qué? Una distracción. ¿Un pasatiempo? Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a mí. Pero no me tocó. Elena dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería calmarme, nunca temí. Nunca prometí nada que no pudiera cumplir. Estábamos divirtiéndonos, disfrutando el momento. ¿Fue bueno mientras duró? Pero estás llevando esto a un lugar que no necesita ir. ¿No necesitas ir? Dije, y mi voz salió más alta de lo que pretendía. Era virgen, Fernando. TED. Mi virginidad, pensando que me amabas, pensando que era un musaugu geao. ¿Y me dices que solo estabas divirtiéndote? Se pasó la mano por el cabello, un gesto de impaciencia que conocía bien. Mira, lo siento si interpretaste las cosas de manera equivocada, pero eres una mujer adulta. Sabías en lo que te metías. Tenía 20 años, grité ahora, sin importarme más. Tú tenías 50. Sabías exactamente lo que hacías. Sabías que era inexperta, que te creería, que me enamoraría. Why, Tay? ¡Aprovechaste de eso! Las lágrimas comenzaron a caer, pero no intenté contenerlas. Me hiciste sentir especial, me hiciste creer que éramos almas gemelas o cualquier otra mentira que contaste, y todo el tiempo volvías a casa con tu esposa y probablemente te reías de mí, nunca me reí de ti, y por primera vez había algo parecido a emoción en su voz. Elena, eres una chica hermosa,
inteligente, linda tu vida. Fue maravilloso lo que vivimos, pero tengo una vida, una esposa. Compromisos, no puedo dejarlo todo por... Se detuvo. Pero yo terminé la frase por Elan por una aventura. Eso es lo que fui. Una aventura. Ann no lo negó. Solo me miró, y en ese silencio tuve mi confirmación. Todo había sido mentira. Cada palabra dulce, cada promesa implícita, cada momento de intimidad, todo había sido calculado, manipulado. Él lo había hecho antes. Probablemente lo hacía regularmente. Yo era solo una más en la lista. Eres un monstruo, dije, mi voz saliendo baja pero firme. Destruyes personas. Tomas a chicas jóvenes, inocentes, y las destruyes. Y apuesto que ni siquiera te importa. Apuesto que ya olvidaste a todas las demás. De la misma forma que me olvidarás a mí, Ann dio un paso hacia mí, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. Cuidado con lo que dices, Elena, no quieras crearte problemas. Era una amenaza sutil, pero una amenaza, y de repente entendí que él tenía poder sobre mí, Ann. Era mi jefe. Tenía contacto, dinero, influencia. Yo era solo una secretaria prescindible. Si hacía mucho ruido, si le contaba a alguien, podía despedirme, destruir mi reputación, hacer que nadie más me contratara. ¿Y a quién le creerían? ¿A la chica de 20 años? ¿O al respetado empresario de 50? Vi todo eso reflejado en su rostro. Él sabía que lo había entendido. Me había puesto en una posición donde no tenía opción más que tragarme todo y seguir adelante. Mira, Elena, dijo, volviendo al tono suave. Eres joven, en lo superarás. Conocerás a chico de tu edad, te casarás, tendrás hijos, y en unos años mirarás atrás y verás esto como una experiencia, un aprendizaje. ¿No necesitas convertirlo en una tragedia, una experiencia? Repetí, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Destruiste mi inocencia, me hiciste perder completamente la confianza. ¿Y lo llamas una experiencia? Se encogió de hombros, un gesto tan casual que me dejó sin aliento. No destruí nada. Elena, tú tomaste tus propias decisiones. Nadie te obligó a nada. Viniste voluntariamente a ese apartamento. Te quitaste tu propia ropa. Hiciste todo de forma libre y espontánea. No intentes ahora convertirme en el villano de la historia. Sus palabras eran como puñaladas, porque había verdad en ellas, de una forma distorsionada y cruel. Yo había tomado decisiones, pero lo había hecho basándome en mentiras, en manipulación, creyendo en cosas que no eran reales. Pero él tenía razón en una cosa. Nadie lo vería así. Para todos sería solo una chica tonta que se dejó engañar. Te odio, logré decir, mi voz quebrándose. Te odio más de lo que pensé que podría odiar a alguien. Suspiró de nuevo, como si estuviera lidiando con una rabieta infantil. ¿Pasará? Elena, todo pasa. Y entonces, como si la conversación hubiera terminado, volvió detrás del escritorio y tomó la pluma, regresando a los papeles como si yo no estuviera allí. Me quedé parada unos segundos más, esperando. ¿Esperando qué? ¿Una disculpa? ¿Una muestra de que había significado algo? No legó nada. Había vuelto al trabajo, me había descartado. Me había borrado de su existencia con la misma facilidad con la que me había incluido meses atrás. Salí de la sala, tomé mi bolso y salí de la oficina. No hablé con nadie, no avisé que me iba antes. Simplemente salí. Caminé por las calles sin rumbo, sin saber a dónde ir. No quería volver a casa, no quería ver a nadie conocido. No quería tener que fingir que estaba bien. Terminé sentada en un banco de una plaza, viendo pasar a la gente, madres con bebés en carritos, parejas de la mano, ancianos alimentando palomas. La vida normal seguía mientras mi mundo se había derrumbado. Y lo peor era saber que para todos esos otros, el mundo seguía girando. Solo el mío se había detenido. Empecé a pensar en todas las veces que había dicho que se preocupaba por mí, todas las veces que me había abrazado después del sexo susurrando palabras dulces, todas las veces que me había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Todo había sido un teatro. Él era bueno en eso. Probablemente tenía años de práctica. ¿Cuántas otras Elenas había habido? ¿Cuántas chicas tontas se habían enamorado de ese hombre, le habían entregado todo, y luego habían sido descartadas cuando él se cansaba? La rabia volvió, más fuerte esta vez. Rabia hacia él, pero también hacia mí. ¿Cómo había sido tan estúpida? ¿Cómo no había visto las señales? Rosaura había intentado advertirme. Las
actitudes de él habían sido señales claras, pero yo había elegido no verlas porque quería creer en la fantasía, quería creer que era especial, que el amor podía superar cualquier cosa, que los finales felices. Cuando volví a casa, ya era de noche. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena y me miró con esa expresión preocupada que se estaba volviendo habitual. ¿Dónde estabas? La oficina llamó, preguntando por ti. Salí antes. No me sentía bien. Ella se acercó, puso la mano en mi frente. No tienes fiebre. Elena, ¿qué te pasa? Estás muy extraña. Quería contarlo todo. Quería desahogarme, llorar en su regazo, escuchar que todo estaría bien, pero no podía. ¿Cómo iba a explicar? ¿Cómo iba a decir que había mentido durante meses? ¿Que me había involucrado con un hombre casado? ¿Que había perdido mi virginidad fuera del matrimonio? Mi madre quedaría destrozada. Me vería como una mujer perdida. Me juzgaría como siempre juzgó a las chicas del barrio que quedaban, embarazadas solteras, o se fugaban con novios. Es solo cansancio, mamá. Mentí una vez más. He estado trabajando mucho. No pareció convencida, pero lo dejó pasar. Ve a descansar entonces. Luego, comenzar. Fui a mi cuarto, me encerré, y finalmente dejé que todo saliera. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me doliera la cabeza, hasta sentir que no quedaba nada dentro de mí, más que un vacío inmenso. En los días siguientes comencé a notar otras cosas, pequeños cambios que antes no había percibido. A mi cuerpo estaba diferente. Mis pechos estaban doloridos, hinchados, tenía náuseas por la mañana. Mi menstruación estaba atrasada. Al principio intenté ignorarlo, decirme que era el estrés, la tristeza, el trauma, pero cuando pasó una semana, luego 2, y nada de menstruación, el pánico comenzó a instalarse. No podía. No podíamos haber sido tan descuidados. Pero al recordar esas tardes en el apartamento, me di cuenta de que sí, lo habíamos sido. Él nunca se había preocupado por la protección, nunca lo había mencionado, y yo había sido demasiado ignorante para saber que debía insistir en eso. Había creído que el amor era suficiente, que si algo pasaba, él estaría allí para enfrentarlo conmigo. Necesitaba estar segura. Falté al trabajo diciendo que estaba enferma y fui a una farmacia lejos de mi barrio, donde nadie me conocía. Compré un test de embarazo con las manos temblando, tanto que casi dejé caer las monedas en el mostrador. La farmacéutica me miró con esa expresión que mezclaba lástima y juicio, y supe que ella sabía exactamente qué estaba pasando. Hice el test en el baño de un centro comercial, encerrada en un cubículo, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentí en los oídos. Y cuando aparecieron esas 2 líneas, confirmando lo que ya sabía en el fondo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estaba embarazada. Embarazada de un hombre casado que me veía como algo desechable, que ya había dejado claro que no significaba nada para él. Me quedé allí sentada en ese baño público por no sé cuánto tiempo, sosteniendo ese test, viendo mi vida entera cambiar. No podía contárselo a mis padres. Me echarían de casa. No podía contárselo a nadie sin convertirme en el escándalo del barrio ni Fernando. Fernando lo negaría. Diría que no era suyo. Me destruiría si intentaba responsabilizarlo. Por primera vez, pensé en rendirme del todo, en desaparecer, en acabar con ese dolor de besan, pero algo en mí, tal vez un resto de la Elena que había sido antes de todo esto, se negó a desvanecerse por completo. Tenía que luchar aunque fuera solo para sobrevivir. Volví a la oficina al día siguiente. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero más que nunca ahora, pero cuando entré y vi a Fernando allí, charlando con don Miguel como si nada hubiera pasado, algo en mí se endureció. No iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a dejar que me destruyera por completo y saliera ileso. Esperé hasta que estuvo solo en su despacho, después de las 5, cuando la oficina ya estaba casi vacía. Entré sin tocar. Él levantó la vista, irritado. Elena, ya hablamos de esto. No hay nada más que discutir. Estoy embarazada, dije, sin rodeos, y es tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi todas las emociones pasar por su rostro en cuestión de segundos. Shock, rabia, miedo, cálculo. ¿Estás segura?, preguntó finalmente, con la voz demasiado controlada. Estoy, dije, lanzando el test de embarazo sobre su escritorio. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir fingiendo que no existo? Se quedó mirando el test como si fuera una bomba a punto de explotar. Y tal vez lo era en Elena,
comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Estás segura de que es mío? Sentí la rabia subir con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Claro que es tuyo. ¿Fuiste el único, el primero? ¿O ya lo olvidaste? ¿O eso también fue solo parte de tu diversión, quitarle la virginidad a chicas inocentes y luego salir corriendo cuando hay consecuencias? Se levantó, se acercó a mí y esta vez su rostro estaba duro, frío. No grites. No queremos que toda la oficina sepa de tus problemas, ¿verdad? Mis problemas, escupí las palabras. Son nuestros problemas. Tú me hiciste esto. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Lo haré, dijo. Y había algo amenazador en su voz ahora. Te daré dinero para resolver esto. ¿Sabes de lo que hablo? Tardé un segundo en entender, aun cuando lo hice, sentí náusea. Queer as Q, aborti. No es una cuestión de querer. Elena, es la solución más sensata. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Un hijo, ahora, lo arruinaría todo. Para ti y para mí, Anne, sobre todo para ti, dije, amargamente. No quiero arruinar tu matrimonio perfecto, tu reputación impecable. Me agarró del brazo, no lo suficientemente fuerte como para lastimarme, pero lo bastante firme como para asustarme. Estás haciendo que esto sea más grande de lo que es. Anne, acepta el dinero. Resuelve el problema y seguimos adelante. Hasta te conseguiré una buena recomendación para un empleo en otra empresa. Empezarás de nuevo lejos de aquí. Todos contentos. Todos, menos el bebé que quieres que mate, dije. Pero mi voz estaba débil ahora. No sabía qué quería. No sabía si sería capaz de criar a un hijo sola, no sabía nada. Solo sabía que estaba asustada. Tan asustada que apenas podía pensar con claridad. Piénsalo bien, Elena, dijo, soltándome. Brason, piensa en lo que es mejor para ti. Y mañana me das una respuesta. Pero piensa rápido, porque cuanto más tiempo pasa, más complicado se vuelve. Salí de esa sala sintiendo que había envejecido 10 años. Él tenía razón en una cosa, necesitaba decidir. Y rápido, Anne, pero ¿cómo decidir algo así? ¿Cómo elegir entre continuar con un embarazo que arruinaría mi vida o hacer algo que iba contra todo lo que No había una respuesta correcta, solo había dolor, no importaba lo que eligieran. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo de mi cuarto, sintiendo esa vida creciendo dentro de mí y pensando en las palabras de Fernando. El dinero, la clínica, la solución rápida que borraría todo como si nunca hubiera pasado. Él lo haría todo tan fácil, tan limpio, pero había algo dentro de mí, más allá del bebé, que se negaba a aceptar esa facilidad. Sería otra vez dejar que él decidiera por mí, que controlara mi historia, que saliera ileso mientras yo cargaba con todo el peso. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba muy enferma, y por primera vez en semanas no me importó si me creían o no. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para entender qué quería realmente. Mi madre estaba preocupada. Pasaba el día entrando en mi cuarto preguntándome si necesitaba ir al médico, si quería que me preparara un té, si había comido algo en mal estado. La ironía era dolorosa. Si supiera que me pasaba realmente, un té de manzanilla no iba a solucionarlo. Me quedé acostada en la cama repasando cada momento de los últimos meses, intentando encontrar el punto exacto donde todo se había torcido, donde había dejado de ser la Elena cuidadosa y me había convertido en esa persona que mentía a sus padres, que se involucraba con hombres casados, que ahora cargaba con un hijo que nadie podía saber que existía, pero no lograba encontrar un solo momento. Había sido una cadena de pequeñas decisiones, cada una pareciendo inofensiva en su momento, cada una llevándome un paso más profundo en ese abismo. Rosaura apareció en mi casa al final de la tarde. Mi madre la dejó entrar, y ella vino directa a mi cuarto. Cerrando la puerta detrás de sí, me miró con esa expresión que decía que sabía que algo estaba muy mal. Elena, ¿qué pasa? Faltaste al trabajo. No contestas mis llamadas. Tu madre dice que estás enferma, pero te conozco. Esto no es solo un resfriado. No pude contenerme más. Me derrumbé en le. Conté todo, cada detalle horrible, cada mentira, cada momento de falsa intimidad, el descubrimiento de la esposa, el embarazo, la propuesta de Elan. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano, y cuando terminé, no me juzgó. No dijo te lo advertí ni fuiste tonta. Solo me abrazó mientras lloraba en su hombro hasta no tener más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, se apartó
y me miró a los ojos. Elena, ¿qué quieres hacer? No lo que él quiere, no lo que tu madre querría, no lo que espera la sociedad. ¿Qué quieres tú, Elena? Fue la primera vez en meses que alguien me hacía esa pregunta de verdad, y me di cuenta de que no sabía la respuesta. No lo sé, admití. Con la voz pequeña, tengo tanto miedo. Si sigo con el embarazo, mis padres me echarán de casa. Perderé mi trabajo. Me convertiré en el escándalo del barrio. Pero si hago lo que él quiere, si acepto el dinero y termino con esto, tendré que vivir con esa separación. No sé cuál de las dos opciones podré soportar. Rosaura se quedó pensativa por un momento. Tengo una prima, dijo lentamente, vive en Barcelona. Se casó hace unos años y se mudó allí con su marido. Siempre dice que su casa tiene espacio de sobra, que puedo ir a visitarla cuando quiera. Y estoy segura de que extendería la invitación a ti también. La miré sin entender. Podrías irte allí, continuó. Tener al bebé allí lejos de aquí, lejos de todos los que te conocen. Luego decides que si quieres quedarte con el bebé, si quieres darlo en adopción, si quieres volver. Pero al menos tendrás tiempo y espacio para pensar sin presión. La idea era tan simple y, al mismo tiempo, tan imposible. Huir, desaparecer de Sevilla, dejar a mis padres, mi trabajo, todo lo que conocía. ¿Pero qué tenía aquí, realmente? Padres que me odiarían cuando lo descubrieran, un trabajo donde tenía que ver al hombre que me destruyó todos los días, una reputación que se arruinaría de cualquier manera. Tal vez yo no fuera cobardía, tal vez fuera lo más valiente que podía ser. Hablaré con ella, dijo Rosaura. Aceptará. Y podrías enviar dinero a tus padres, decir que conseguiste un empleo mejor en Barcelona. No tienen que saber nada. La miré. A esta amiga que conocía desde niña, que siempre había sido mi compañera de almuerzos, confidente. Me estaba ofreciendo una salida, una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Por qué haces esto por mí? Pre-gun. Porque eso hacen las amigas, dijo. Simplemente. Y porque mereces una oportunidad para reconstruirte lejos de ese muro. En los días siguientes, Rosaura lo organizó todo. Habló con su prima, que aceptó recibirme de inmediato. Me ayudó a inventar la historia del empleo mejor en Barcelona. Incluso consiguió un número de teléfono de allí para dárselo a mis padres. Planeamos cada detalle, cada mentira necesaria, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la espera. Pero antes de irme había algo que necesitaba enfrentar a Fernando una última vez, no para suplicar o llorar, sino para mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que pensaba. Necesitaba ese cierre para poder seguir adelante. Volví a la oficina un jueves. Fernando estaba allí, como siempre, y cuando me vio entrar, algo parecido al alivio pasó por su rostro. Probablemente pensó que iba a aceptar el dinero, resolver su problema, desaparecer convenientemente. Trabajé todo el día con normalidad, esperando a que todos se fueran. Cuando finalmente quedamos solo nosotros dos en la oficina, entré en su despacho. Él levantó la vista, expectante. ¿Ya pensaste? Fue directo al grano, sin rodeos, sin fingir amabilidad. Sí, pensé, dije, manteniendo mi voz firme, y decidí que no voy a aceptar tu dinero. No voy a hacer lo que quiero. Vi la irritación cruzar su rostro. Elena, no seas tonta. Esta es la mejor solución para todos. No, dije, es la mejor solución para... Pero no voy a seguir viviendo mi vida facilitándote las cosas. Se levantó, se acercó a mí, y esta vez no retrocedí. ¿Entonces qué quieres?, preguntó, con la voz baja y peligrosa. ¿Dinero? ¿Más dinero? ¿Quieres chantajearme? No quiero nada de ti. Y era cierto. En ese momento me di cuenta de que no quería nada que viniera de Elan. Cada céntimo suyo estaría manchado. Llevaría el recuerdo de esos meses horribles. Vine aquí solo para decirte una cosa. Eres un hombre vacío. Usas a las personas, destruyes vidas y sigues adelante sin mirar atrás. Y tal vez sigas haciendo eso el resto de tu vida. Tal vez sigas saliendo impune. Pero no voy a ser una más de tus víctimas silenciosas. Me voy de aquí, voy a reconstruir mi vida y lo haré sin ti. Dio una risa corta, amarga. ¿Irte a dónde? No tienes nada. Elena, no tienes dinero, no tienes suficiente educación, no tienes a nadie. En 2 meses estarás de vuelta aquí, suplicando por mi ayuda. No lo haré, dije,
con una certeza que me sorprendió. Incluso a mí, porque descubrí algo en estos últimos meses. Descubrí que soy más fuerte de lo que intentaste hacerme creer. Querías que me sintiera pequeña, dependiente, agradecida por la atención que me dabas. Pero no funcionó. Todavía soy la Elena que trabajaba duro, que cuidaba de su familia, que tenía sueños. No lograste destruir esa parte de mí por más que lo intentaste. Vi algo cambiar en sus ojos. No era arrepentimiento, no era culpa, era casi en respeto, como si por primera vez me estuviera viendo realmente como persona, y no como una distracción. Te arrepentirás de esto, dijo, pero había menos convicción en su voz ahora, tal vez. Admití. Tal vez me arrepienta de muchas cosas, pero al menos serán mis errores, mis decisiones, no tus manipulaciones. Me giré para salir, pero antes de abrir la puerta lo miré una última vez. Espero que valga la pena, Fer. Espero que tu vida perfecta, tu matrimonio de mentiras, tus momentos robados con chicas ingenuas, espero que todo eso valga la pena, porque estás viejo, y algún día mirarás atrás y verás que no construiste nada real, solo ruinas y corazones rotos. Salí de esa sala, de esa oficina, de esa vida, y no miré atrás. Renuncié por carta. Ni siquiera di 2 semanas de aviso, simplemente no volví. Y una semana después, estaba en un autobús rumbo a Barcelona, con una maleta pequeña con mi ropa y una bolsa con todos mis ahorros, viendo Sevilla desaparecer por la ventana. La prima de Rosaura, Carmen, me recibió con una amabilidad que no esperaba. Tenía unos 35 años, estaba casada con un hombre tranquilo y bondadoso llamado Pablo, y no tenían hijos. Cuando Rosaura le contó mi situación, omitiendo algunos detalles más sórdidos, pero siendo honesta sobre el embarazo y la necesidad de empezar de nuevo, Carmen simplemente dijo: tráela aquí. Vivían en un apartamento sencillo en un barrio obrero pero tranquilo de Barcelona. Me dieron el cuarto de invitados, pequeño pero acogedor, con una ventana que daba a un patio lleno de árboles. Allí, lejos de todo lo que conocía, comencé lentamente a reconstruirme. Los primeros meses fueron los más difíciles, náuseas matutinas que duraban todo el día, el cuerpo cambiando de formas que no reconocía, noches de insomnio donde todo volvía y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Carmen fue paciente conmigo, me dejaba llorar cuando lo necesitaba, me hacía reír cuando podía. Ella y Pablo nunca me juzgaron, nunca me hicieron sentir que era una carga, al contrario, me acogieron como a una familia. Conseguí un empleo en una pequeña tienda de ropa cerca de casa. Era un trabajo simple, doblar ropa, atender clientes, organizar el almacén, nada comparado con la oficina, pero era honesto y me mantenía ocupada. Enviaba dinero a mis padres todos los meses, junto con cartas inventando detalles sobre mi vida fantástica en Barcelona, el empleo maravilloso. Los nuevos amigos parecían felices por mí, incluso orgullosos. Si supieran la verdad, si supieran que su hija estaba embarazada y soltera, viviendo de la caridad de extraños, ese orgullo se convertiría en vergüenza al instante. A medida que pasaban los meses y mi vientre crecía, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a sentir algo por el bebé. No era amor instantáneo, no era ese instinto maternal del que hablan las personas, era más complejo. A veces era rabia hacia ese bebé que era el resultado de tanto dolor y manipulación. La mayoría de las veces era miedo de no ser capaz, de repetir los errores, de fallar como madre de la misma forma que había fallado en protegerme. Pero también había momentos, pequeños momentos preciosos, donde ponía la mano en mi vientre y sentía esa vida moverse, y pensaba tal vez, esta sea mi oportunidad de hacer algo bien. Carmen me llevó a todas las consultas prenatales, sostuvo mi mano cuando el médico hizo el ultrasonido y dijo que era una niña, no una niña, ni iba a tener una hija. Esa información me impactó de una manera que no esperaba. Una niña que algún día crecería, se convertiría en mujer, enfrentaría los mismos peligros que yo enfrenté. Y necesitaba estar fuerte para protegerla, para enseñarle a protegerse, para asegurarme de que nunca pasara por lo que yo pasé. Fue Carmen quien sugirió el nombre. Laura, dijo una noche mientras tomábamos té en la cocina, con mi enorme vientre apoyado contra la mesa. Sí, Victoria. Triunfón parece apropiado, ¿no crees? Para una niña nacida de tanto dolor,
pero que representa un nuevo comienzo. Me encantó de inmediato a Laura en mí, pequeña Victoria. El parto fue largo y doloroso, 20 horas de contracciones que parecían partirme en dos. Carmen estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, secándome el sudor, diciéndome que era fuerte, que lo lograría. Y cuando finalmente escuché ese primer llanto, cuando pusieron a ese bebito rojo y, gritando en mis brazos, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Miré ese rostro arrugado, esos ojitos aún cerrados, esos deditos minúsculos aferrando mi dedo, y sentí amor real, puro, incondicional. No porque se pareciera a mí o a él, no por cómo fue concebido, sino simplemente porque era ella, Laura, mi hija, mi responsabilidad, mi razón para ser mejor. Lloré sosteniéndola. Lloré por todo lo que había perdido, pero también por todo lo que había ganado. Carmen también lloraba, emocionada, y cuando Pablo entró en la sala del hospital, tenía lágrimas en los ojos. Esa pareja que apenas me conocía, que me había acogido sin esperar nada a cambio, estaba allí, celebrando conmigo el nacimiento de Ma. Eran más familia para mí en ese momento que mis propios padres. Los primeros meses con Laura fueron agotadores. Noches despierta con sus llantos, aprendiendo a amamantar, cambiando pañales infinitos, intentando entender qué significaba cada tipo de llanto, pero también fueron transformadores. Cada sonrisa suya, cada pequeño logro, me llenaban de una alegría que no sabía que podía sentir. Carmen y Pablo me ayudaron mucho, me enseñaron lo que no sabía que necesitaba aprender. Se quedaban con Laura cuando necesitaba trabajar o simplemente respirar. Ellos se convirtieron en los abuelos que ella no tenía, las figuras estables en nuestra pequeña familia improvisada. Lentamente, muy lentamente, comencé a aceptar que tal vez todo estaría bien, que tal vez mi vida no había terminado en ese apartamento en Sevilla, que tal vez estaba apenas comenzando de una forma diferente. Mantuve contacto esporádico con Rosaura por cartas. Ella me contaba las novedades de Sevilla, siempre omitiendo cualquier mención a Fernando, a menos que yo preguntara a Ann, y nunca preguntaba. No quería saber si estaba bien, si había encontrado a otra joven secretaria para manipular, si su esposa había descubierto algo. Él se había convertido en parte del pasado, una cicatriz dolorosa, pero que empezaba a sanar. Cuando Laura tenía 1 año, conseguí un empleo mejor, como recepcionista en una pequeña empresa de importación. Pagaba un poco más, lo suficiente para alquilar un pequeño cuarto para mí y Laura. Para no seguir dependiendo de la bondad de Carmen y Pablo, ellos se entristecieron cuando nos fuimos, pero lo entendieron. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía sostener a mi hija que huir a copas. Al principio, un constante malabarismo entre el trabajo y la maternidad, noches cortas y días largos. Pero cada conquista, por pequeña que fuera, me llenaba de orgullo. Pagar el alquiler con mi propio dinero, comprar comida sin necesitar pedir ayuda, ver a Laura crecer sana y feliz, aunque nuestra vida fuera sencilla. Con el tiempo, me di cuenta de algo importante. Había sobrevivido. Había pasado por la peor experiencia de mi vida. Había sido rota de todas las formas posibles. Y aún así había encontrado una manera de seguir adelante. No era la vida que había imaginado a los 20 años, cuando pensaba que el amor verdadero vendría con flores y declaraciones románticas. Era mejor era real. A medida que los años pasaban y Laura crecía, logré finalmente procesar lo que me había pasado. Entendí que no había sido que había sido víctima de un depredador experimentado, que sabía exactamente cómo manipular a una chica inexperta y ansiosa por amor. Decisiones que tomé. Las tomé basándome en información falsa, en promesas vacías, en una realidad construida para engañarme. Eso no borró el dolor, no hizo que los recuerdos desaparecieran, pero me permitió perdonar a esa Elena de 20 años que había creído en las mentiras, que había entregado su virginidad a alguien que no lo merecía, que había confiado cuando debería haber desconfiado. Ella había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, y de alguna manera, de ese error terrible, había nacido Laura, a mi hija maravillosa, inteligente, fuerte. Hoy, tantos años después, miro hacia atrás y veo a esa chica de 20 años como si fuera otra persona. En muchos sentidos, lo era. La Elena que salió de ese apartamento en Sevilla, destruida y embarazada, murió. La mujer que emergió de las cenizas era diferente, tal vez más dura,
sin duda más cautelosa, pero también más fuerte, más resiliente, más consciente de su propio valor. Nunca le conté toda la verdad a mis padres. Eventualmente supieron de Laura, años después, cuando finalmente volví a visitarlos. Quedaron impactados, decepcionados, pero con el tiempo aceptaron a su nieta. Nunca preguntaron quién era el padre, y yo nunca ofrecí esa información. Era un capítulo cerrado, una página que no necesitaba ser releída. Laura creció sabiendo solo que su padre no estaba presente, y que eso no significaba que no fuera amada. Al contrario, era amada intensamente, ferozmente, por mí y por todos los que se convirtieron en nuestra familia a lo largo de los años. Carmen y Pablo permanecieron en nuestras vidas, verdaderos abuelos en todo salvo en la sangre.